We know Georgia politics. From Peachtree Street to Pennsylvania Avenue, Politically Georgia Podcast delivers exclusive news and analysis 5 days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nygut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. Your source for Georgia politics, the Atlanta Journal-Constitution's trusted veteran political voices. Politically Georgia Podcast is now 5 days a week. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. $1.7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y Hagamos un Trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. ¿Cómo está, doctor Adal Moreno? Es un placer verlo. Un gusto en saludarla, licenciada. Es un gusto de verdad volver a estar con ustedes y es un placer volver aquí a estar con todos ustedes. Muchas gracias por invitarme. Al contrario, usted sabe que es muy consentido aquí por Hagamos un Trueque, por todo el equipo de TLC Magazine México, ya que es un articulista consentido. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya creo que hace un año estuvo con nosotros, casi hace un año. Entonces, hace un año. Muy rápido, pero bueno, aquí siempre tendrá su casa para hacer un trueque. Muchas gracias, es un gustazo estar con todos ustedes aquí de TLC. Muchas gracias por su invitación y a ver cómo nos va. Excelente. Oiga, y bueno, platicándoles a todos nuestros panelistas, a todos nuestros invitados, recordando que el 17 de junio va a ser el primer Summit de la TAM de Compliance, en el que va a ser un día completo en el que van a compartir temas, principalmente de comercio exterior, del cumplimiento del compliance en comercio exterior. Van a estar personalidades de Latinoamérica, así que los invitamos a participar. Recuerden que normalmente todos los eventos de World Compliance Association son gratuitos. La intención también es de compartir conocimiento y sobre todo la cultura de cumplimiento en el comercio exterior, ¿no? Recordemos que parte del propósito también de TLC Magazine México es difundir conocimiento, compartir conocimiento, experiencias, sobre todo porque entre las empresas, los organismos, las personas físicas y morales cumplan, ¿no? Vamos a mejorar entre todos el comercio exterior. Y bueno, pues antes de darle la palabra al doctor Adal Moreno, me gustaría que nos acompañe a escuchar el dato peque del trueque que Octavio nos va a compartir. El dato peque del trueque de hoy. Los documentos públicos no prueban la verdad de lo declarado. Pero antes que nada, ¿qué es un documento público? Son aquellos cuya formación está encomendada por ley, dentro de los límites de la competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública y los expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, los documentos expedidos por los notarios públicos, las actas expedidas por el registro civil, las sentencias dictadas por un juez, las resoluciones de oficios, las actas emitidas por la autoridad, como es el Servicio de Administración Tributaria, por sus siglas SAT. Pero recientemente se publicó una tesis de jurisprudencia con número 8 romano-J-SS-149 con el rubro Documentos Públicos, elementos que deben considerarse si su contenido es contradicho por otras pruebas. En la misma se señaló que el primer párrafo del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles dispone que los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquellos procedan. Pero si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos solo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado.
precisándose que ello no significa que lo asentado en los documentos públicos no pueda desvirtuarse a través de otras pruebas. Lo anterior porque los documentos públicos tienen dos aspectos a saber: formal o adjetivo y sustancial o material. El aspecto formal o adjetivo se encuentra referido a los elementos o requisitos relativos a la autenticidad del documento público, y el aspecto sustancial o material se refiere a su contenido, esto es, a lo declarado, realizado u ocurrido ante la presencia del funcionario público. Entonces, el término prueba plena, referido a los documentos públicos, alude a los elementos formales: fecha y lugar, identidad del notario y de las personas que intervinieron y el estado de las cosas que se documentó. Pero la veracidad de su contenido sí puede controvertirse y en su caso desvirtuarse con otras pruebas, porque dicho contenido está sujeta a la valoración del juez en torno a si existe concordancia entre el contenido del documento con la realidad, y para que esto sea posible, el documento público debe proporcionar suficientes datos efectivos, reales, que puedan comprobarse para estar en aptitud de desvirtuar la veracidad de lo declarado, realizado o ocurrido ante la presencia del fedatario o autoridad pública. El criterio en cuestión que les estoy comentando fue emitido por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, siendo de carácter obligatorio para las salas que integran ese tribunal. La utilidad del criterio en comento radica en que, basados en el mismo, existe la posibilidad de demostrar con otro tipo de pruebas que lo asentado en el documento público no es veraz, que no consigna la realidad de lo acontecido. Aquí el dato peque del trueque de hoy. Hola, buenas tardes, maestro Adar Moreno, bienvenido. Creo que la licenciada Daniela Martínez tuvo ahorita una falla técnica, entonces aquí con mucho gusto para iniciar su presentación. ¿Me ayudas con la semblanza, Isaí, por favor? Muchísimas gracias. Muy bien, pues les presento brevemente la semblanza del doctor Adar Moreno Valdés. Es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la UNAM, graduado en las 3 ocasiones con mención honorífica. Fue director de amparos en la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fungió como director de normatividad en la Secretaría de Gobernación, subdirector en la Secretaría de Economía, subadministrador en la Administración General de Aduanas del SAT, representante de aduanas ante el Consejo Consultivo de Prácticas Desleales de Comercio Internacional. Cuenta con el Certificado de Control de Exportaciones, Expo Control, expedido por el Centro Internacional de Comercio Exterior en la Universidad de Georgia en los Estados Unidos. El Certificado de Comercio Exterior expedido por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. El Certificado en Análisis de Riesgos expedido por el Departamento de Energía de los Estados Unidos, y el Certificado en Análisis de Riesgo expedido por el Gobierno de Brasil. Autor y coautor de 12 publicaciones, entre las que destacan Praxis Aduanera, Materia Aduanera, el Sistema de Prácticas Desleales de Comercio Internacional y Salvaguardias en México, Comercio Exterior sin Barreras y Lecciones de Cátedra de la Materia de Comercio Exterior. Actualmente funge como catedrático de la UNAM. Bienvenido, doctor Adar Moreno. Es un gusto tenerlo con nosotros. Creo que ya podemos ver aquí a la licenciada Daniela Martínez. Y una disculpa, ya saben, el enanito de internet hace de las suyas, pero bueno, bienvenido, doctor Moreno, a hacer un trueque con nosotros, muy emocionados de que esté aquí otra vez. Ya se ve su presentación, nada más que ya nos quiere dar las gracias antes de empezar. Nada más vemos la última. Su micrófono está en silencio. ¿Ya se escucha? ¿Ya se escucha? Sí, perfecto. ya lo escuchamos. Ya no, estamos viendo en
Pues empezamos. Pues bueno, vamos a comenzar. Muchas gracias por la invitación a TLC Asociados, a todos ustedes por escucharme. Y vamos a estar un ratito platicando de un tema que me parece es un tema sumamente importante actualmente, no solamente, ¿sí?, desde el punto de vista de los abogados, sino también desde el punto de vista empresarial. Es un tema sumamente importante platicar de todo lo que son las consideraciones en torno a la contratación mercantil internacional. ¿De acuerdo? Vamos a platicar un poquitito de este tema, más que hacerlo una conferencia, pues una charla. ¿Cómo vamos a platicar? Bueno, aquí podemos ver el tema de la contratación mercantil internacional. Primero que nada hay que empezar, ahora sí que por lo primero, ¿verdad? Empezamos por lo que implica los contratos, ¿sí? Su definición etimológica y lingüística. Bueno, cuando hablamos de un contrato, porque hablamos de contratación mercantil internacional, entonces naturalmente la contratación mercantil internacional va a partir de un contrato. Eso es algo que tenemos que entender, ¿sí? Cualquier contratación internacional parte de un contrato. Ahorita no quiero adelantar algo que voy a comentar, me lo reservo unos momentos más para decirlo. Bueno, en términos generales, la definición de un contrato aportada por el Diccionario de la Lengua de la Real Academia señala que se trata, cuando hablamos de un contrato, de un pacto, un convenio, que puede ser oral o escrito y que se celebra entre partes, ¿sí? Dicho pacto o convenio obligan sobre la materia o cosa determinada, básicamente. También el contrato alude al documento. Eso es algo que es bien importante considerar, ¿sí? Porque en este contexto, un contrato tiene una doble naturaleza dependiendo a qué nos estamos refiriendo. Por un lado, cuando hablamos de un contrato podemos hablar del procedimiento en sí para la celebración de un contrato, o sea, todo lo que se tiene que hacer para celebrar un contrato está vinculado al concepto de contrato si hablamos de un contrato como un procedimiento. Pero también se puede hablar como contrato cuando hablamos del producto o del resultado de dicho procedimiento. Ambas vertientes o ambos conceptos son correctos, ¿sí? Tanto el procedimiento como el producto mismo de un contrato, ¿sí? Básicamente. Los contratos en nuestro país se regulan atendiendo a lo dispuesto en el Código Civil Federal, normalmente, el Código de Comercio, la Ley de Propiedad Industrial, así como atendiendo a lo dispuesto en los tratados y convenciones internacionales en la materia. Hay una cosa que es bien importante tener en cuenta. Obviamente no me podía extender en tan poco tiempo que teníamos para una exposición de esta naturaleza, pero hay que señalar, ¿sí?, que los contratos, sobre todo los contratos internacionales, pueden estar regidos por muchas disposiciones. Un error que se suele cometer cuando se celebra un contrato mercantil internacional es pensar que únicamente está sujeto a la legislación mexicana. Ese es un grave error. ¿Por qué digo que es un grave error? Porque un contrato mercantil internacional, por eso es internacional, porque está celebrado entre partes normalmente ubicadas en dos países diferentes. Al encontrarse ubicadas en dos países diferentes, cuando menos, ¿sí?, las legislaciones o los países o empresas que están ubicadas en dos países diferentes, quiere decir que las normas aplicables a ese contrato pueden ser mucho más amplias, ¿sí?, de lo que ocurre en México. No es lo mismo hablar de un contrato de orden nacional que de un contrato mercantil internacional, debido a que en un contrato mercantil internacional van a incorporarse normas, por ejemplo, o pueden incorporarse normas de la empresa que esté en el extranjero, ¿sí? Y de hecho, aunque no se incorporaran, es muy importante tomarlas en cuenta. Es sumamente importante tomarlas en cuenta. ¿Por qué? Porque en caso de que pudiera surgir alguna controversia
en un futuro, digamos, en un contrato mercantil internacional, si tú no tomas en cuenta las normas o no analizas las normas de la empresa ubicada en el otro país, pudiera pasar que si tienes un problema con la otra empresa, no pudieras ejecutar una sentencia en caso de que llevaras un juicio en contra de la otra empresa situada en otro país. ¿Y esto por qué podría pasar? Podría, no dije que vaya, podría pasar porque resulte que nunca tomaste en cuenta que el contrato que celebraste, por ejemplo en México, puede chocar con una norma de otra empresa en otro país y entonces ya no pudieras hacerlo efectivo. Entonces es algo que hay que tomar en cuenta en la contratación mercantil internacional desde el principio. Los problemas que existen en la aplicación de toda la normatividad que aplica o que puede aplicar en un contrato mercantil internacional. Consecuentemente, podemos hablar de la legislación que aplica en México, pero decir que la legislación en México es suficiente para sustentar y fundamentar un contrato mercantil internacional es un error. Y en algunas ocasiones hay despachos o abogados que así lo piensan y es un error. Y pueden llevar a sus clientes a problemas mayores. Por eso la importancia de conocer, por ejemplo, este tema. Señalar también que el contrato es una especie del género convenio. Para efectos normativos, ¿sí? En nuestro sistema jurídico, el convenio es un género, ¿sí? El contrato es una especie del género del convenio. Esto significa, ¿sí?, que el contrato, en términos muy generales, cualquier contrato, no hablamos de un contrato X, sino cualquier contrato, es un acuerdo de voluntades por medio del cual se van a crear o transferir derechos y obligaciones. Siempre, siempre va a ser así. Cuando hablamos de un contrato, siempre se van a crear o transferir derechos y obligaciones. Cuando hablamos, por ejemplo, de un convenio en sentido amplio, un convenio o el concepto de convenio en sentido amplio abarca el concepto del contrato y abarca el concepto de convenio en estricto sentido. El convenio en estricto sentido se refiere a un acuerdo de voluntades mediante el cual se modifican o extinguen obligaciones y derechos. Entonces, cuando hablamos de un convenio en estricto sensu, estamos en presencia, repito, de ese concepto. Cuando hablamos de un contrato, hablamos de un acuerdo que crea o transfiere obligaciones y derechos. Consecuentemente, fíjense, cuando yo celebro un contrato, por ejemplo, un contrato X, y ese contrato, sí, lo quiero modificar, ¿tendría que celebrar otro contrato? Jurídicamente, no. Tendría que celebrar un convenio en estricto sensu, porque un convenio, repito, tiene en estricto sensu, tiene por objeto modificar o extinguir obligaciones y derechos. Eso es importante. De hecho, muchas empresas así lo hacen cuando, por ejemplo, tú celebras un contrato y después lo quieres modificar por X razón. Alguien diría, bueno, ¿vamos a modificar el contrato? ¿Vamos a celebrar otro contrato? No, jurídicamente no. Vas a hacer un convenio que modifica ese contrato. Eso es lo que tendrías que hacer, ¿de acuerdo? Es algo importante que hay que tener en cuenta. Ahora, en nuestro Código Civil Federal, en el Código Civil Federal de nuestro país, en el artículo 1794, encontramos que un contrato es lo que había comentado hace unos momentos. Es un acuerdo de voluntades mediante el cual se crea o transfieren derechos y obligaciones entre partes, básicamente. ¿Cuál es la importancia de la contratación mercantil internacional? ¿Cuál es la importancia? ¿Sí? Lo primero, recuerdo que en alguna ocasión, estando en una conferencia hace varios años, se los voy a decir, platicando algo relacionado con temas de contratación mercantil internacional, en alguna reunión con empresas que tuve, repito, recuerdo
que en alguna ocasión un representante de una empresa me decía, cuando yo estaba hablando, por ejemplo, de este tema, bueno, es que nuestra empresa no hacemos contratos. Nuestra empresa no hacemos contratos y nos va muy bien. Me acuerdo que hasta me dijo ese representante de esa empresa, no hacemos contratos, nuestra empresa ha funcionado muy bien. Y yo le dije, ¿y cuánto tiempo lo ha hecho? Y me dice, durante muchos años. Recuerdo el comentario de esa empresa. Les voy a decir algo y voy a desmitificar algo desde ahorita. Y me acuerdo que se lo dije a ese representante, repito, hace algún tiempo. ¿Sabe qué? No importa que usted crea que no celebra contratos. Usted celebra contratos. Y de hecho, usted lo celebra inclusive aún con el intercambio de documentos en forma electrónica. Y aunque nada más le mande usted la cotización a una empresa y la otra por correo electrónico le diga sí, pues ¿quiere saber qué? Usted está celebrando un contrato, su empresa. Y no tiene que ser un contrato formal, porque muchas personas piensan que un contrato tiene que ser formal para existir. Eso es falso. Falso. Un contrato existe aunque no se haga en documento expreso. ¿Sí queda claro? Esa es la primera falacia que algunas personas piensan. Tú haces un contrato con el simple hecho de estar intercambiando documentos, digamos, a nivel mercantil. Basta con eso. Ahora, ¿cuál es el punto? Tú haces un contrato o tu empresa hace contratos. ¿Cuál es el único detalle? Que si llega a haber un problema entre esas dos empresas, lo único que va a pasar es que la otra empresa puede allegarse del hecho de que no hay un documento escrito para tratar de desvirtuar muchas cosas que tú le podrías imputar como ante la falta de cumplimiento de las obligaciones contractuales. Eso sí podría pasar. Pero el hecho de que tú puedas señalar, o más bien la otra empresa pudiera señalar que no se acredita el cumplimiento, eso es muy diferente a señalar que no hay contrato. Claro que sí hay. Y un contrato se puede acreditar de muchas formas. No necesariamente tiene que ser con un contrato formal. Eso se los digo desde ahorita, porque hace años les digo, en alguna ocasión, alguien me dijo eso, nosotros no hacemos contratos. Y yo le dije a la empresa, ustedes hacen contratos. Por supuesto que los hacen. Nada más que no lo saben. O a lo mejor no sabían, pero sí lo están haciendo. Y también las otras empresas con las cuales están llevando a cabo el intercambio de documentos. Y eso es muy común debido a que actualmente, por ejemplo, las operaciones de comercio exterior son tan rápidas, se tratan de reducir tiempos. Como dicen, el tiempo es oro. Y por la reducción de tiempos, dicen, nos evitamos broncas al hacer un tipo de contrato formal. Pero eso no quiere decir que tú no estés celebrando un contrato. A lo mejor un contrato no de carácter formal, pero sí lo estás celebrando. ¿Sí? Ahora, precisamente entonces, ¿cuál es la importancia de celebrar un contrato? ¿Sí? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que un contrato mercantil, en este caso internacional, que es el tema al cual nos estamos refiriendo, lo primero es que te va a dar seguridad jurídica. ¿Sí? Muchas personas no coinciden en esta idea de dotar de seguridad jurídica, pero créanme que cuando surge una controversia o surgen problemas entre dos empresas, es cuando sí quieres tener seguridad jurídica. Cuando todo sale bien, mientras no haya problemas, la cosa sale bien y dices, nos ha salido bien durante muchos años. El día que surja una bronca, pues entonces sí, ahí, pues ahora sí que ahí sí vas a necesitar todos los elementos que puedas para acreditar lo que tú quieras demostrar. ¿Sí? En términos generales, la contratación mercantil tiene dos aristas. Podemos observar la contratación mercantil nacional y la contratación mercantil internacional. Básicamente, son las dos aristas de esta moneda.
¿Cuáles son las ventajas, sí, de celebrar un contrato? ¿Sí? Propiamente hablando, de celebrar un contrato mercantil internacional. Hay ventajas. Por supuesto, habrá quien dice, no, hay desventajas. ¿Sí? ¿Cuáles son las desventajas? El costo. Naturalmente, muchas empresas dirán, es el costo de celebrar un contrato. ¿Cuánto nos vamos a tardar? 2, el tiempo. Nos van a retrasar. Y eso nos puede costar muchísimo. Retrasarnos y costo. Pero si logras, fíjate, si surge algún problema, puede ser que un contrato te libre de muchos más problemas que el tiempo y costo que puedas invertir. Es posible, ¿sí? Por supuesto, eso está supeditado a que no haya problemas entre dos empresas. Si no hay broncas, pues entonces sigues trabajando como siempre. Pero lo primero que te da un contrato, ¿qué es? Seguridad jurídica. Eso es lo primero que te da, ¿sí? Para muchas personas la seguridad jurídica la pasan por alto porque dicen, bueno, es un concepto que ¿qué me da en sí? Pues te da seguridad. ¿Seguridad de qué? De que conoces cuáles son los derechos y obligaciones a las que están sujetas las partes en un contrato. Que eso es algo básico, ¿sí? Cuando intercambias documentos, ¿sí? Una factura o mandas una factura, una cotización y únicamente un pago, ¿sí? Pues en realidad no sabes las obligaciones a las que te sujetas. Por supuesto, si es un contrato de compra-venta, sí podemos presumir ciertas disposiciones aplicables a ese contrato de compra-venta mercantil internacional. Pero hay una cosa, conocer con precisión los derechos y obligaciones a las que se sujetan las partes es algo que solamente te da un contrato mercantil internacional. Igualmente, una cuestión importante es, por ejemplo, que a través de un contrato se delimita el tipo, la calidad, la naturaleza y las características de los bienes y servicios que son objeto de un contrato. De otra manera, si no lo especificas en un documento, si no lo aclaras, una empresa podría cumplir con mandarte mercancía de segunda, o por lo menos no de la calidad convenida, porque no existe nada que obligue a la empresa a mandar cierta calidad o cierto tipo de bienes o ciertas características, porque no existe nada que especifique eso. Y eso lo puedes especificar en un contrato, ¿sí? ¿En qué otra cosa te ayuda un contrato? Te define los tiempos, lugares y modos de cumplimiento. Eso es básico, ¿sí? Si no existe algo expreso que determine de manera expresa dónde, cuándo o cómo vas a cumplir, en caso de problemas, la otra empresa puede, si quiere actuar de mala fe, puede señalar, pues no existe nada que me obligue, ¿sí? A que tenga que cumplir de tal forma en cierto lugar o cierto tiempo. Por supuesto, habrá quienes me digan aquí, bueno, para eso están los 5 terms, ¿sí? Bueno, sí, los 5 terms te van a ayudar en mucho, porque definen y establecen las responsabilidades entre compradores y vendedores, pero no establecen el todo. Y muchas veces hay que definir y establecerlo. En un contrato, por ejemplo, también se establecen los mecanismos de pago de manera precisa. ¿Cómo vas a pagar? ¿En qué momento? ¿En qué fecha? ¿Bajo qué circunstancias? Por supuesto, ¿qué es lo que te da un contrato mercantil internacional? Es un método de previsión y de cobertura de riesgos con el cual estás previniendo problemas, ¿sí? Que te pudieran surgir en esa relación comercial, ¿sí? La trascendencia de la contratación mercantil internacional. Bueno, primero que nada hay que entender una cosa. Los contratos mercantiles internacionales reflejan el libre consentimiento de las partes. Eso es algo básico que hay que entender. Los contratos, tanto nacionales como internacionales, se manejan bajo un concepto de libre determinación de las partes. ¿Esto qué quiere decir?
Y eso es algo también básico en un contrato. Yo puedo convenir con otra parte casi lo que sea, bajo un principio de libre consentimiento y de autonomía de la voluntad de las partes, pero tiene sus límites. We know Georgia politics. From Peachtree Street to Pennsylvania Avenue, Politically Georgia Podcast delivers exclusive news and analysis 5 days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nygut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. Gather those you cherish most for a holiday tradition unlike any other. Don't miss the chance to celebrate the season with candlelight Christmas evenings at Biltmore. Experience America's largest home, illuminated in the soft glow of candles, crackling fireplaces, and warm holiday cheer. This is Christmas as it was meant to be. This is Christmas at Biltmore. Save with online ticket discounts at Biltmore.com. Tienes límites, y lo comenté hace ratito, ¿sí? ¿Cuál es ese límite, por ejemplo? Si yo establezco, o si yo, por ejemplo, convengo algo que vaya en contra del interés público de una norma en el extranjero, yo no voy a poder ejecutar ese contrato en el extranjero porque contraviene una norma de interés público en otro país. Ese es el punto. Y en ocasiones es ahí donde vienen problemas, porque nunca te diste cuenta, o como empresa nunca valoraste cuáles son las limitaciones que puede tener la ejecución de un contrato, por ejemplo, celebrado en México, en otro país, porque nunca se revisó la legislación del otro país. Y si la otra parte incumple, no sabes si puedes ejecutar ese contrato por una razón, porque desconoces si se permite en el otro país. ¿Sí queda claro? Eso es cuando se choca, por ejemplo, con una norma, ¿sí?, de interés público en otro país, que previamente tendrías que haberlo revisado antes de celebrar un contrato para evitar problemas, ¿sí? Pero bueno, otro elemento importante de la contratación mercantil internacional es que a final de cuentas se busca constituir una relación comercial, ¿sí? Esa relación comercial está protegida por el derecho, ¿sí? Por el derecho mercantil, tanto de México como del otro país donde está celebrando el contrato. Igualmente, aplica en este caso los usos y costumbres mercantiles internacionales, por ejemplo. Y también la trascendencia de un contrato mercantil internacional se da en función de que se buscan realizar al final de cuentas transacciones internacionales, ¿sí? Al final de cuentas, eso es lo que se busca finalmente, ¿de acuerdo? En este contexto. Igualmente, como finalidad podemos señalar que se busca que las transacciones se lleven a cabo dentro de un entorno de seguridad jurídica y de confianza. Eso es básico, ¿eh? ¿Por qué? Repito, porque finalmente lo que quieres hacer es operaciones. ¿Cuántas operaciones quieres hacer? Lo ignoro. Puede ser que tu relación comercial dure muchos años con la otra empresa. Consecuentemente, le vas a estar haciendo pedidos constantemente. A final de cuentas, lo que te da la contratación mercantil internacional, lo que te da un contrato mercantil internacional es un entorno de confianza y seguridad entre las dos partes, pues, o las partes que intervengan en ese contrato, pues todas ellas saben a lo que se atienen, conocen sus derechos y saben sus obligaciones, y saben que en caso de incumplimiento tendrán consecuencias, ¿sí? Muy bien preestablecidas. Para eso te sirve el contrato mercantil internacional. Consecuentemente, la contratación mercantil internacional, ¿qué genera? Dinamiza el comercio exterior de nuestro país. Eso es básico, ¿sí? Alguien me decía en alguna ocasión, es que los contratos entorpecen. No, no entorpecen, te dan seguridad, certeza y seguridad jurídica. No entorpecen, al contrario, dinamizan
porque eficientizan el comercio exterior. Ese es el punto, ¿sí? En este contexto, podemos hablar de cuáles son los elementos de un contrato. Los elementos de un contrato, ¿sí? Aquí estamos hablando de la estructura general de un contrato que requiere para su existencia. Para que un contrato exista, requiere un acuerdo de voluntades, ¿sí? Tiene que haber un acuerdo de voluntades. Alguien, por ejemplo, que diga, es que no hacemos contratos nosotros. Claro que sí. Si tú te manda una cotización, una empresa, y tú le das contestación y le dices, estoy de acuerdo, ahí hay un acuerdo de voluntades. No tiene que haber un acuerdo de voluntades en un contrato, ya existe. Tiene que haber un objeto de un contrato. Ese es un elemento, ¿sí? Necesariamente para que exista un contrato tiene que haber un acuerdo de voluntades, un objeto, ¿sí? Y ese objeto, ¿qué características debe de tener? Debe de ser lícito, debe de ser posible y debe de estar dentro del comercio. Esas son las características de un objeto contractual. Lícito, posible y estar dentro del comercio, ¿sí? Si guarda esas características, entonces estamos frente a otro de los elementos contractuales básicos. Y los sujetos del contrato, ¿sí? ¿Cuáles son los sujetos del contrato? Normalmente, si hablamos de un contrato de compraventa internacional, pues es un comprador y es un vendedor internacionales. Pero no únicamente hay ese tipo de contratos mercantiles internacionales. Lo interesante de esta materia es que hay una gran cantidad de contratos que se celebran a nivel internacional. Probablemente por las operaciones de comercio exterior se piensa, bueno, el contrato de compraventa es el más básico. Sí, pero no el único. Hay muchos más en el comercio internacional. Un poquito más adelante lo vamos a ver. Y también encontramos elementos de validez contractuales, que se refiere a la forma del contrato, que es lo que les decía y los he estado insistiendo. Un contrato puede ser consensual. ¿Qué significa un contrato consensual? Que no tiene que tener la forma escrita. Por no tener la forma escrita, ¿deja de ser contrato? No, sigue siendo un contrato. Nada más que es un contrato consensual. Nada más hay una bronca con el contrato consensual. Definir derechos y obligaciones y muchas cuestiones de ese tipo, ahí es el problema en caso de incumplimiento. Ese es el problema. Normalmente un contrato también debe de tener ausencia de vicios. ¿Cuáles son este tipo de vicios? Dolo, mala fe, etcétera. La ausencia de vicios, por ejemplo, de dolo, de que alguien te obligue a firmar un contrato, aún en contra de tu voluntad. Eso sería un dolo. ¿Sí me explico? Firmar un contrato bajo mala fe, bajo error o engaño, ¿sí? Que son otros vicios que pueden afectar la naturaleza contractual, ¿sí? Y se llega a dar. Entre algunas de las características de un contrato internacional encontramos lo que es el libre consentimiento. Básicamente, eso es básico. Para que haya un contrato tiene que haber libre consentimiento. Punto. ¿Sí? Implica una relación protegida por el derecho y busca la realización de una transacción internacional de carácter económico patrimonial. ¿Sí? ¿Cuáles son los riesgos? Toda operación comercial conlleva riesgos y todos lo sabemos. Toda operación comercial conlleva riesgos, algunos mayores, otros menores. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son los riesgos? Aún, fíjense, aún celebrando un contrato, sin celebrar un contrato hay riesgos, hay muchos riesgos, inclusive aún celebrando un contrato hay riesgos. ¿Cuál es, por ejemplo, uno de los riesgos? Supongamos que no celebras contratos. Primer punto es indeterminación de la norma que rige el contrato. El primer problema al cual te vas a enfrentar es ¿qué norma le aplico a ese contrato? Por supuesto, habrá quien diga, bueno, si el contrato se ejecutó en México, le aplica la norma nacional. Pero si resulta que en el otro país se prevé que en contratos mercantiles aplicará su normatividad,
pues ya te metiste en un lío. Porque entonces, si no especificas la norma aplicable, en caso de controversia en esa relación mercantil, vas a tener un verdadero problema para saber qué norma le aplica. Y eso te lo resuelve un contrato, por ejemplo, ¿sí? Esa indeterminación te puede generar problemas en cuanto a la multiplicidad de puntos de contacto y de leyes o normas, si así lo quieren ver, que pueden presentar las relaciones comerciales entre empresas, ¿sí? Y desde ahí ya hay problemas, porque si no existe una norma definida, te vas a tener que ir ante un juez o un tribunal para determinar qué norma le aplica a tu contrato. Así de fácil. La indeterminación, ¿sí? También encontramos riesgos de carácter tecnológicos, técnicos, comerciales, económico-financieros e inclusive políticos que habrá que tener en cuenta para un contrato, ¿sí? Hay muchos riesgos, ¿sí? ¿Cuáles serían, por lo tanto, los objetivos de un contrato internacional? Primero, tendrías que definir ciertos aspectos operativos, como cuáles. Algunas cuestiones vinculadas, por ejemplo, con el ámbito de aplicación territorial del contrato. Si el contrato va a conllevar alguna cuestión de exclusividad, lo tienes que especificar. ¿Cuáles son los precios que vas a manejar en los contratos o en el contrato? Los pagos, las formas de pagos. En caso de que no se cumpla, ¿habrá garantías en la aplicación de ese contrato? ¿Y cómo se van a cumplir las garantías? Como repito, normalmente lo aconsejable es un contrato conste por escrito. Si es pertinente y posible, ante testigos es mejor. Pero por supuesto, y reitero, no importa que no haya un contrato por escrito. Sigue habiendo un contrato, aunque no exista contrato por escrito. Eso sí quiero enfatizarlo, ¿sí? ¿Qué otro objetivo busca también un contrato mercantil internacional? Dar limitaciones, que eso es bien importante para efectos de que tú puedas saber hasta dónde puedes llegar y tu otra parte o tu contraparte en el contrato sepa hasta dónde puede llegar y cuáles son sus derechos y obligaciones, ¿sí? ¿Qué te da un contrato mercantil internacional? Te prevé condiciones de litigio, así como en ocasiones situaciones para la solución del mismo. A nadie le gusta pelear, eso me queda claro. Ninguna empresa quiere ir a pelear. Una empresa firma un contrato para celebrar una operación mercantil. Eso me queda claro. Creo que a todos nos queda claro. Pero, repito, cuando surge un problema, es mejor a veces, o es mucho mejor, saber cómo puedes llegar a resolverlo, a tener el problema y tener que idear hasta que tienes el problema cómo lo puedes resolver. Un contrato mercantil internacional te lo resuelve desde antes. ¿Cómo vas a resolver un contrato? Y también el tema de la vigencia contractual, ¿sí? Los contratos mercantiles son muy diversos. Y aquí es lo que comentaba hace un rato. Hay quienes piensan que los contratos mercantiles internacionales nada más versan sobre la contratación mercantil internacional. Eso es falso. Quizás es el más importante, probablemente el contrato de compraventa internacional. Probablemente es el más importante, pero no es el único. Entonces, por ejemplo, a nivel internacional, se ha establecido una categorización de diversos instrumentos contractuales. Por ejemplo, hablamos de contratos internacionales que son traslativos de dominio, ¿sí? Y ahí sí podemos hablar de cierto tipo de contratos que pueden generar, ¿sí?, el dominio de cosas o derechos, como cuáles: la compraventa internacional,
el contrato de transferencia internacional de tecnología, un contrato de exportación de plantas de llave en mano, contratos de compensación internacional, etcétera. Todos estos son contratos que forman parte de los contratos internacionales traslativos de dominio. Pero también, por ejemplo, a nivel internacional, encontramos los llamados contratos internacionales de colaboración comercial. O sea, no todos son traslativos de dominio. ¿Cuáles son? Porque el objetivo es diferente. Aquí en este caso es diferente el objetivo en los contratos internacionales de colaboración comercial. Aquí encontramos que la función esencial es colaborar, coadyuvar, que dos o más empresas coadyuven en un determinado objetivo. Y en ese sentido, encontramos, por ejemplo, contratos como el contrato de distribución internacional, el contrato de piggyback, por ejemplo, los contratos de franquicia internacional, los contratos de intermediación comercial internacional, tales como la comisión, la agencia o contratos de representación. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Y contratos de colaboración comercial colectiva, por ejemplo. Igualmente, encontramos, por ejemplo, que dentro de los tipos de contratos mercantiles existe una clasificación que nos habla de contratos típicos y contratos atípicos. ¿Cuándo hablamos de un contrato típico? Un contrato típico es un contrato que se encuentra regulado por la legislación nacional, ¿sí? Por ejemplo, el contrato de compraventa internacional, un contrato de seguro, un contrato de transporte o inclusive de comercio electrónico, ¿sí? Los contratos típicos son aquellos, hagan de cuenta, que tienen una denominación en el extranjero y que en México tienen la misma denominación. Cuando eso pasa y tienen su propia regulación los dos, hablamos de contratos típicos en el orden comercial internacional, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de contratos atípicos, ¿sí? Son aquellos atípicos, son aquellos que no cuentan con una regulación específica dentro de la legislación nacional del país, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, un contrato que tenga una denominación en el extranjero, como el contrato, por ejemplo, de el joint venture en los Estados Unidos o en Europa, el joint venture tiene una denominación muy específica y una regulación en concreto. En México, no. En México, no. Entonces, por ejemplo, el contrato joint venture es un contrato atípico en México. ¿Por qué? Porque aunque tiene una legislación aplicable en los Estados Unidos o en Europa, en México no. No está legislado y no está regulado como tal. Y entonces estamos consecuentemente frente a un contrato atípico internacional, ¿sí? Ese es el tema, ¿sí? También otro tipo de contratos mercantiles internacionales son los llamados contratos mixtos, ¿sí? Los contratos mixtos, ¿sí? Son aquellos que van a mezclar aspectos de contratos típicos y atípicos. Ya dijimos la diferencia entre ambos. Los contratos mixtos son aquellos que mezclan una parte de ambos, tanto de una parte típica como de una parte atípica contractual. Ahora, normalmente la cosa se complica cuando son contratos llamados complejos en el derecho mercantil internacional. Y en este tipo de contratos complejos se utilizan dos formas para poder determinar cómo vas a aplicar las normas en un contrato mixto. Por ejemplo,
se puede usar la regla del contrato dominante. ¿Qué significa? Significa que vas a aplicar las normas con el contrato que tenga mayor semejanza a esa figura jurídica. A eso se le llama contrato dominante. Y otras ocasiones, para este tipo de contratos, le vas a aplicar la llamada conjunción o teoría de la combinación contractual, que es cuando vas a aplicar normas de diversos contratos para poder configurar un solo contrato que no tiene una regulación específica en México. A eso se le llama, o son distintos tipos de contratos mixtos. Ahora, dentro de las consideraciones en torno a los contratos mercantiles internacionales, eso ya lo hemos comentado. Primero, lo comenté hace ratito, rige el principio de autonomía de la voluntad de las partes. Eso es lo básico. Lo básico es eso. Segundo, hay que tener en cuenta, ¿sí?, que dicha autonomía de la voluntad de las partes no solamente está regulada en nuestro país, sino también a nivel internacional, ¿sí? Eso está regulado en la convención, por ejemplo, en la Convención Internacional para los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. En el artículo 6 de dicha convención, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso de nuestro país, nuestro Código de Comercio establece que los actos comerciales se van a regir por lo dispuesto en el Código de Comercio, así como atendiendo a lo dispuesto en las demás leyes mercantiles aplicables, ¿sí? Es más, nuestro Código de Comercio te dice que cuando no existe una disposición expresamente aplicable, vas a aplicar una disposición contenida en el derecho común, ¿sí? Por ejemplo, en el Código Civil. Otra cuestión importante que hay que tener en cuenta de los contratos mercantiles internacionales es que las convenciones ilícitas no producen efectos jurídicos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, lo que comentaba hace rato, si yo convengo un objeto ilícito en un contrato mercantil internacional, no va a producir efectos. Punto. Así de fácil. Existen contratos que, lo que les decía hace rato, la regla general es que los contratos son consensuales, pero hay contratos que requieren de formas o solemnidades para su celebración. ¿Como cuál podría ser un ejemplo de esto? La protocolización de asambleas de sociedades o la creación de estatutos de sociedades mercantiles. Ese tipo de contratos sí requieren de solemnidades, ¿sí? Los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento. Eso es básico. Pero hay contratos que requieren formalidades. Una cosa sí les digo desde ahorita, ¿sí? Ya estamos casi en la parte final. Hay una cosa que sí les quiero decir. Si bien tú no tienes que celebrar un contrato, no cabe duda que tener un contrato te va a dar seguridad jurídica. Eso sí. Sí te va a dar seguridad jurídica, ¿sí? Básicamente. Y ya prácticamente entrando en la parte final de esta plática, porque bueno, debe ser breve de 1 hora, básicamente, puedo señalar que hay ciertas cláusulas, y pongo de ejemplo el contrato de compraventa internacional. Hay ciertas cláusulas que debe llevar cualquier contrato, ¿sí? Cualquier contrato de compraventa internacional. ¿Qué tipo de cláusulas debe de llevar? Un preámbulo, ¿sí? Es decir, un preámbulo donde se identifiquen las partes que intervienen en un contrato, que hay que establecerlo. Una parte relacionada con declaraciones de las partes, es decir, cuáles son las atribuciones, facultades, domicilio, ¿sí?, que tiene esa empresa.
Normalmente en un contrato mercantil hay que ponerlo. Se tiene que poner el objeto del contrato y la descripción de las mercancías. Tiene que haber precisión, claridad y pormenorización en la descripción de las mercancías, sobre todo en contratos mercantiles internacionales. Se tiene que establecer de manera precisa cuál es el precio objeto del contrato y cuáles son las condiciones de pago en un contrato mercantil internacional, normalmente. Se tienen que establecer cuáles son los plazos y las condiciones de entrega de la mercancía en un contrato de esta naturaleza. Normalmente, en los contratos, digamos, más fuertes de este tipo, normalmente se establece que va a haber una inspección de las mercancías por alguna de las partes. ¿Se puede establecer este tipo de cláusulas? Por supuesto, se pueden establecer. También se tienen que establecer cláusulas en relación a los derechos de propiedad de las mercancías. ¿Cómo se va a transmitir la propiedad? ¿En qué momento se va a transmitir? ¿Cómo se va a transmitir? ¿Y cuándo se va a transmitir? Otro tipo de cláusulas en este tipo de contratos tienen que ver con la transmisión de los riesgos. Es decir, ¿en qué momento el vendedor deja de tener riesgos jurídicos y en qué momento el comprador asume el riesgo jurídico en un contrato, por ejemplo, mercantil internacional? Se tiene que tipificar cuáles son las garantías del vendedor y el derecho de reclamación del comprador. Se tienen que especificar derechos y obligaciones. Se tienen que regular aspectos normalmente sobre propiedad industrial, sobre todo si estamos en presencia, por ejemplo, de marcas, patentes, ¿sí? Diseños industriales, etcétera. ¿Cómo se va a manejar eso? ¿Sí? ¿Hay una licencia? ¿No hay licencias? ¿Cómo se maneja el tema de la propiedad industrial? Las cláusulas del arbitraje comercial. En caso de que las partes lleguen a una controversia, puedes no irte a un juicio. Puede ser que quieras irte a una figura que se llama arbitraje comercial para una controversia. La pregunta es, ¿te quieres ir a un arbitraje comercial? ¿Cuáles son las cláusulas que vas a aplicar? Ese es otro tema. Las modificaciones y correcciones al contrato, puedes establecerlas desde el contrato original. ¿Cómo se va a modificar el contrato? ¿Cómo se va a corregir el contrato en caso de que exista alguna discrepancia? Eso lo puedes regular inclusive desde el principio en el contrato. ¿Cuál va a ser la vigencia del contrato? ¿Sí? ¿Cuánto va a durar? La legislación e idiomas aplicables. Es un tema que a veces mucha gente no le pone atención, pero ojo, es bien importante. Sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, una empresa, vamos a poner un ejemplo, una empresa francesa y una empresa mexicana, ¿sí? ¿Cómo va a celebrar el contrato? ¿En español o en francés? ¿Y cuál va a ser el contrato al cual le vas a dar? ¿Sí? Fuerza legal. Si va a ser en francés, pues más vale que sepas que estás firmando, que estás celebrando, ¿sí? Por ejemplo, el mecanismo para solución de controversias. Las causas de anulación que pueden surgir en un contrato mercantil internacional es importante tener en cuenta, ¿sí? Eso, entre otras disposiciones, ¿sí?, de la contratación mercantil internacional. En términos generales, pues tratamos de dar un vistazo. Obviamente esto es un tema que abarca muchísimo. Es muy interesante este tema, pero bueno, traté de dar algunas consideraciones esenciales y básicas de la contratación mercantil internacional. Pues muchas gracias por su atención, agradezco su tiempo y agradezco a TLC que me haya permitido pues participar en estos eventos. Muchas gracias a todos ustedes. Doctor, muchísimas gracias, ¿no?, por tantas preguntas, respuestas que nos dio. La verdad, la pregunta también fue muy interesante. Y bueno, queremos de parte de todo el equipo de TLC Magazine México, y hagamos un trueque, darle un reconocimiento virtual. Muchas gracias. De parte de todo el equipo,
Isa, no sé si andas por ahí, en el que dice TLC Magazine México y hagamos un trueque, otorga el presente reconocimiento al doctor Adar Moreno Valdés por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Consideraciones en torno a la contratación mercantil internacional el día 10 de junio del 2021. Doctor, muchísimas gracias por el trueque de hoy. Muchas gracias a ustedes, gracias por invitarme, les agradezco a todos su tiempo, su atención y a usted, maestra, por invitarme y al maestro Octavio, por supuesto. Muchas gracias y pues nos vemos en la que sigue, ¿no? Gracias claro por todo. Sí, con todo gusto, muchísimas gracias. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.